creo que la mayoría So I think the majority estamos de acuerdo will agree que la preocupación y el estrés en general that worry and stress in general nos roban la paz. rob us our peace. ¿Es así? Is that true? Algunos de nosotros Some of us nos inclinamos más en preocuparnos, are more inclined to worry, lo que en realidad es solo el temor which in reality is just the fear de nuestras malas of our decisiones, bad decisions. tener pensamientos o escenarios To have thoughts in our minds de ¿y qué pasaría si sucede esto o aquello? of the what if. Y eso nos puede volver locos de temor. And that can drive us crazy with fear. Ahora, no me malinterpreten. Now, don't get me wrong. Imaginar algo que puede pasar Imagining something that could happen y tratar de cambiar las and cosas seeking to change things para reducir las probabilidades de que suceda to reduce the probability of those things happening. es una buena It's planificación. very good planning. Vale la pena. It's worth it. Pero preocuparse de las cosas que no pueden cambiar But worrying about things that you can't change nos pueden llevar a enfermarnos, can just cause for us to get sick a padecer úlceras. and to even have ulcers. Un reconocido teólogo y pastor, A well-known pastor and theologian, Reinhold Niebuhr, escribió una oración acerca de la serenidad wrote about serenity, y a muchas personas les ha ayudado. and this has helped a lot of people. Y dice: It says, Dios me conceda la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Así que debemos trabajar la parte de la preocupación buscando la paz. So we need to work with our worry, seeking for peace. El estrés puede quitarnos esa paz. And stress can rob us from our peace. Y a menudo vivimos con mucho estrés. And we often lived with a lot of stress in our lives. Y demasiado estrés es malo. And too much stress is a bad thing. Ahora, quiero aclarar algo. And let me clarify something. El simple concepto de estrés The concept of stress es bueno. is good. Se va a decir, es contradictorio. So you're contradicting yourself. Maybe that's what you're thinking. Mire, la definición de estrés en un libro de texto dice: The definition of stress is this. es una fuerza aplicada a un objeto para moverlo o deformarlo. It's a force applied to an object to move it or change its shape. Por ejemplo, For example, al tensar correctamente la cuerda de un violín, when you are fixing and putting a little bit of stress on a violin string, se produce con claridad una nota musical. that produces a beautiful musical note. Del lado contrario, On the other hand, inflar un balón blowing air más allá de su capacidad in a balloon beyond its capacity, lo va a reventar. it will make it explode. Tener paz Having peace no significa no hacer nada does not mean doing nothing y solo irla pasando, and just como si nuestra meta fuera estar totalmente libre de estrés. wasting time as though our goal might be to have just a life stress-free. O estar libre de Stress-free life. preocupaciones Or being worry-free no significa ignorar los posibles resultados deficientes. does not mean to ignore the possible outcomes. Alguien dijo: Someone said, la preparación adecuada te previene de un rendimiento deficiente. the right preparation prevents poor performance. Por otro lado, On the other hand, parte de las cosas que nos preocupan y estresan part of those things that worry us and stress us están relacionadas con las cosas are related with those things que no podemos controlar. which we can't control. Lo que sí podemos controlar What we can control es acumular de más. is accumulating more. Y podemos controlar el criterio emocional And we can control the emotional aspect de querer tener de más. of wanting to have more. Muchas veces pensamos que el tener de más Many times we think that wanting to have more me hace más importante, makes us more important más valioso, and more valuable más agradable and being more pleasant o más estimado. or more esteemed. También podemos
controlar la carga financiera We can control our financial burden que surge de comprar más de lo que nosotros podemos pagar, that comes from buying more than what we can afford, con dinero que realmente no tenemos. with money that we don't really have, Y solo lo hacemos and we just do it para impresionar to a las impress personas people que ni siquiera conocemos that we don't even know o incluso or nos disgustan. we don't even like. Y muchas personas, So many people, y sobre todo en este país, especially in this country, están atrapados con la idea are trapped in the idea de que si tengo más cosas, that if I have more things, más costosas, costly things, más grandes, bigger, soy más poderoso it makes me more y powerful más importante and more important que los demás. than others. Y esto en verdad sucede And this truly happens porque la deuda a crédito because our credit debt, es uno de los desafíos it's one of the challenges más generalizados en esta nación. that happen more frequently in our nation. ¿Me está escuchando? Are you listening? Puedo darme cuenta que para algunos de ustedes I realize that for some of you, la deuda no es un problema en su vida, that is not a major issue in your life. no es un problema en su matrimonio, It's not a problem in your marriage. pero para la gran mayoría But de for the nosotros, majority of us, la deuda puede ser un enorme problema en our nuestra vida debt could be a huge problem in our lives y en nuestro matrimonio. and marriage. Las estadísticas dicen, So the statistics say, en diciembre del 2017, in December 2017, la deuda total de los norteamericanos, the total debt in the U.S. solo en tarjetas de crédito, in credit card alone fue de 834,000 millones. was 834 billion, Y el 48% de los usuarios de tarjetas de crédito and then 48% of credit card users solo realizan el pago mínimo make de the su minimum tarjeta payment on their credit card. y dejan una gran cantidad So there's a big amount que se transfiere al siguiente mes, that rolls over to the next month, lo que hace que su deuda de crédito which makes their credit card debt será difícil de pagar. to be really hard to pay off. El 15% de las familias en los Estados Unidos 15% of American families viven por encima de sus posibilidades are living above their means, y gastan más de lo que reciben and they mensualmente. spend more than what they receive on a monthly basis. Y el 43% de ese 15% And 43% of that 15% viven por encima de sus ingresos, are living above their incomes. recurren a sus tarjetas de crédito So they turn to their credit cards, y eso significa And that means requerir créditos renovables that they need more credit, de consumo more credits, para consumer financiar, credit, para financiar sus gastos. to be able to pay for their expenses. Y como las tarjetas de crédito tienen una alta tasa de porcentaje anual, And since there's a very high annual percentage rate for credit cards, muchos en este país many people in this country ven que sus deudas crecen see their debts grow a una tasa asombrosa, at a very rapid se puede pace, decir mágica, in a very magical, you can even say it, del interés compuesto. of the compound interest. ¿Cuál es el resultado? So what's the result? Estrés, Stress, preocupación, worry, ansiedad, anxiety, discusiones, arguments, divorcio, divorce, bancarrota, bankruptcy, enfermedad health y issues, algunas veces and incluso sometimes even llega al suicidio. it leads to suicide. Menos es más. So less is more. El estrés es malo. Stress is bad. En otra mano, On the other hand, contrario a lo que pensamos que nos hace ser, contrary to what we think makes us, gives us status, es aprender a confiar en Dios, we need to learn how to trust in God, porque solo en Él because only in Him encontramos nuestro verdadero valor we find our true value, y solo por Él and only in vale Him todo el esfuerzo y el trabajo que haces it's en la worth vida. all the effort and the work that you do in your life. Esto nos lleva a la idea principal. So this takes me to the main idea today. Si quieres experimentar una vida sin estrés, If you want to experience a stress-free life,
libérate de las deudas. Get rid of our debts. Por eso cada año, So that's why every year aquí en Gente Unida, here in Gente Unida, predicamos mensajes de mayordomía. we teach about stewardship. Y la mayordomía es mucho más que solo aumentar el diezmo. And stewardship is more than just talking about tidings. Es afianzarnos de grandes promesas. It's about holding ourselves to great promises. La mayordomía es una prueba de confianza. Stewardship is a test of hope, of trust. Una prueba que podemos pasar And it's a test that we can pass cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. when our faith and our trust is in God. Y cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, And when we put our faith and our trust in God, podemos conocer la paz we can know peace en este mundo que jamás podríamos in imaginar. this world in a way that you never imagined. Juan 14, John 14, del Evangelio de Juan, el capítulo 14, John hay 14, un gran verso there's a great verse para afianzarnos a la promesa de paz que nos ofrece Jesús. that will help us to cling to Jesus' promise. Vamos a iniciar de la lectura del verso 15. We're going to read from verse 15, Escuche, dice lo siguiente. and we're going to see it in English on the screens. Jesús habla. And Jesus speaks. Solo lo voy a leer en español I'm just y gonna read it usted in lo va a Spanish. poder ver ahí en inglés. You're going to see it in English on the screen. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y lo obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dice: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Me fascina este verso donde Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como el mundo, como la da el mundo. So I love to read this passage where it says, my peace I give to you, not as the world gives peace, do I give it unto you. La paz del mundo es solo una apariencia, The peace of the world is just a pretense. una promesa vacía, It's an empty promise porque está basada en las because circunstancias. it's based on circumstances. Colosenses 2:9 dice: Colossians 2:8 says, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. see to it that no one takes you captive by empty philosophies and deceit based on human reasoning rather than on Christ. El mundo ofrece un cierto tipo de paz, The world promises a certain type of peace, pero esta es vacía but this is empty. y al final se extingue. And then it just dies. Usted lo sabe. And you know it. Sus propósitos son manipuladores y desastrosos. Their purposes are just to manipulate your life. Pero la paz que Jesús ofrece But the peace that Jesus offers y la paz que por fe crees and the peace that you receive by faith es una garantía de tranquilidad, is the assurance of peace. de que todo lo que hay en tu camino That everything that there is in your way trabaja para su gloria works for His glory y para nuestro bien. and for our good.
Hay una gran diferencia There's a big difference entre la paz del mundo between God, the world's peace y la paz de Dios. and God's peace. Así que vamos a poner esto sobre la mesa. Let's lay it out on the table. El estrés es malo. Stress is bad. La deuda es un dominio absoluto. So debt is an absolute dominion. Tener más nunca será suficiente. Having more will never be enough. Y de esto resulta una pregunta. So then we have this question. ¿Cómo debemos lidiar con la deuda? How should we deal with debt? Hoy vamos a ver 3 recomendaciones. So we're going to talk about 3 different things. Número 1. Number 1, Necesitamos hacer un balance de las riquezas que Dios nos ha dado. we need to take stock of the riches God already has given us. Las personas a menudo se endeudan So people often get into debt porque no están satisfechas de lo que ya tienen. because they're not satisfied with what they have. Buscan más cosas They need more things y más and more posesiones possessions para sentirse to find satisfechos. fulfillment. Un reconocido militar retirado, So there's a well-known retired person. William Boyce, His name is William Boyce. escribió esta oración que me pareció interesante He compartir wrote hoy. this, and I wanted to share this with you. Dice así: He prayed this way. querido Señor, Dear Lord, se dirige a Dios. so he's speaking to God. He estado leyendo el relato del joven rico y su elección evidentemente equivocada. I have been reading the record of the rich young ruler and his obviously wrong choice. Pero me he puesto a pensar que no importa But it has set me thinking, cuánta riqueza él tenía. no matter how much wealth he had, Él no pudo subir a un auto, he could not ride in a car, tener una cirugía, have any surgery, encender un foco, turn on a light, comprar penicilina, buy penicillin, mirar la televisión, watch TV, lavar los trastes abriendo una llave, wash dishes and running water, escribir a máquina, type a letter, una carta, type a letter, podar el césped, mow a lawn, volar en un avión, fly in an airplane, dormir en un colchón sleep on a mattress, o hablar en un iPhone. or talk on an iPhone. Y si aún era rico, So if he was considered rich, entonces, ¿qué soy yo? what am I? Piénselo. Think about it. Si nosotros hablamos de la cantidad de bendiciones que tenemos If we alrededor, talk about how many blessings we have, estaremos menos inclinados a buscar satisfacción we'll be less inclined to seek satisfaction, para ganar más y más to gain posesiones. more and more things. Entonces debemos convertirnos en buenos So we administradores have to become good stewards del dinero que Dios ya nos ha dado. of the money that God has already given us. La Biblia dice que todo lo que poseemos pertenece a Dios. The Bible teaches that everything that we have belongs to God. Lo que tenemos es de Dios. What we have comes from God. No somos dueños de nada en este mundo. We don't own anything in this world. Pablo lo expone de esta manera. And Paul said it this way. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. We brought nothing into the world and we can take nothing out of it. En primera de Timoteo 6:7. In 1 Timothy 6:7. El pastor Jonathan en algunas de sus predicaciones ha dicho, Pastor Jonathan, in some of his messages, he has said, usted nunca ha visto un camión de mudanzas U-Haul detrás de una carroza fúnebre. you've never seen a U-Haul behind a funeral car. Nosotros no somos dueños de nada de lo que poseemos. We don't own anything that we possess. Todo pertenece a Dios. It all belongs to God. Entonces nosotros debemos aprender So we must learn a ser buenos mayordomos, to be good stewards, buenos administradores good stewards de las posesiones de Dios. of God's possessions. Y como buenos mayordomos And as good stewards, necesitamos reconocer we need to know que no es la voluntad de Dios que nosotros estemos con deudas. that it is not will for us to have debts. Número 2, Number hacer 2. lo que sea necesario para salir de la deuda. Do whatever is necessary to get out of debt. Nosotros ya hemos estado trabajando en esto en servicios anteriores. In previous years, we've talked about this. Sí, una vez presentaron 7 pasos útiles para salir de una We deuda. even heard 7 steps of how to get out of debt. Repito, no los vamos a ver ahora We're not going to talk about detalladamente, all of them in detail,
Solo los voy a I'm mencionar. just going to mention those. Número 1. Number 1, Comprometerse a eliminar las deudas de su vida. commit yourself to removing debt from your life. No acepte las deudas de manera normal. Don't accept debt as normal. Segundo, comprometerse a no asumir más deudas. Number 2, make a commitment not to take on any more debt. Tercero, desarrollar un plan escrito sobre cómo retirar su deuda. Number 3, develop a written plan on how to retire your debt. Cuarto, Number 4, en tu plan de presupuesto poner a Dios en primer lugar. put God first in your budget plan. 5. Number 5, Establecer un marco de tiempo razonable para eliminar tu deuda. set a reasonable time frame to retire your debt. 6. Ajustar tu estilo de vida para alcanzar tus objetivos. Number 6, adjust your lifestyle to meet your objectives. Número 7. And number 7, Séptimo, comienza a pagar tus deudas, begin to pay debts, las pequeñas primero. starting with the small ones. O sea que haz lo que sea necesario So basically, do whatever is necessary para desatarte de la trampa de la deuda. to unravel yourself from the debt trap. Ese fue el punto número 2. That was point number 2. Punto número 3. And number 3, En cómo lidiar con la how deuda. to deal with your debt. Tomar las herramientas que Dios nos ha dado para tratar con la vida. Lay hold of the tools God has given us to deal with life. ¿Y cuál es una de esas herramientas? So what are some of those tools? ¿Qué herramienta recomienda Dios para tratar con la deuda y con los problemas que nos causa en la vida? What is the tool that God recommends for us to use when we are facing debt? Usted lo sabe, You know it. es orar. We have to pray. Santiago 4:2 dice, James 4:2 says, ¿desean algo y no lo consiguen? you want something but you don't get it, ¿Matan y sienten envidia and you kill and you have envy, y no pueden obtener lo que quieren? and you do not have what you want, ¿Riñen y se hacen guerra? and you make war? No tienen porque no piden. You do not have because you do not ask God. Y yo creo que hay varias cosas And I think there's several things por las que usted puede orar that you can pray for si el estrés de la vida if the stress of life y la deuda lo and, están devorando. and debt is eating you up. 3 cosas para orar al salir de la deuda. 3 things to pray when getting out of debt. Ponga atención. Just pay attention. Número 1. Number 1, Dios, dame autocontrol. God, give me self-control. Dios hace cosas increíbles a mi pensamiento, God's doing incredible things in my thinking, a mi paciencia, in my patience, a mi insaciable sed, in my thirst, para que yo pueda tener autocontrol so that I can have self-control cuando tengo el deseo de hacer lo que me destruye. when I have the desire to do that which destroys me. Proverbios 25:28 dice, Proverbs 25:28 says, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. like a city whose walls are broken, those a person who lacks self-control. Pídale a Dios que le ayude a tener So autocontrol. pray to God to give you self-control. Número 2, Number 2, Dios, dame entendimiento. and say, God, give me understanding. Dios, recuérdame que si pongo algo a crédito o compro a crédito, realmente me va a costar más de lo que cuesta. God, please remind me that if I put something on credit, it's going to cost me more than what I think. Ore por ello. Pray about that. Usted sabe que el interés a largo tiempo You know that your interest over time hace que las cosas, que las compras es mucho más que su valor real, no, su valor nominal de las cosas. makes your purchases a lot more. Oseas 4:6 dice, Hosea 4:6 says, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido my destruido. people are destroyed from lack of knowledge. Y tercero, And number 3, usted puede orar y pedir a you can Dios, pray and ask God Dios, dame un plan. to give you a plan. Say, God, I need a plan. Dios, dame la habilidad de idear un plan God, give me the ability to come up with a plan y la fortaleza para seguir con mi plan, and the strength to stick to my plan, para eliminar este estrés de locura, to remove this crazy stress, y no deseo así vivir mi vida. because I don't want to live my life in that way.
Proverbios 21:5 dice, Proverbs 21:5 says, los planes de Dios, perdón, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. the plans of the diligent lead to profits, surely as haste leads to poverty. Craig Groeschel, So, preacher, el Craig pastor Rochelle, Craig Groeschel, que the es pastor. parte de estos estudios, so he dice, created these studies, and he says, puedes deambular en la deuda, you can wander into debt, pero no fuera de la deuda. but not out of it. Entonces, echa mano de las herramientas que Dios nos da. So lay hold of the tools God has given us, Y una de las herramientas es orar and one of those tools is to pray y meditar en su and palabra. meditate on the Word of God. Medite en la palabra de So Dios. meditate on God's Word. La Biblia, de hecho, está llena de increíbles promesas de Dios. The Bible is filled with incredible promises from God. Medite en estas palabras de seguridad Meditate in these promises para disipar nuestra preocupación, So that- dudas, miedos y estrés. so that you can get rid of your worry, your doubt, and your stress. Te voy a dar un ejemplo. And I'm going to give you one example. Segunda de Pedro 1:3 dice, 2 Peter 1:3 says, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó para su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Esa paz que leímos en el capítulo de Juan 14, So that peace that we read about in John 14 solo Dios puede dar, can only be given by God, pero nosotros también podemos ayudar. but we can also help Menos es más. because less is more El estrés es malo. and stress is bad. ¿Por qué no lo repetimos? Menos es más. Repeat with me. Otra vez. Menos es más. El estrés es malo. Y este es el desafío de hoy. Dice, honra a Dios administrando con sabiduría las riquezas que Él te ha dado. Today's takeaway: honor God with everything, with wisdom, and administering with wisdom all the riches that He has given you. Dios los bendiga. May God bless you.